Muy buenas noches. En esta hora les habla su servidor Elías Rodríguez de la ciudad de Cartagena. Quiero compartir un tema muy importante como son los actos proféticos. Muchos que no me conocen de pronto han escuchado de mí a través de audios, pero en esta hora quiero decirles que pertenezco al ministerio Fundamento Bíblico, que como su nombre lo indica, es un ministerio que está centrado en las Escrituras. Es decir, todo lo que un cristiano debe realizar o vaya a realizar debe estar centrado en las Escrituras, y por eso el nombre, Fundamento Bíblico. Y el tema que voy a tratar en esta hora no deja de ser igual que los otros, porque como lo dice el nombre de mi ministerio, Fundamento Bíblico, todo lo que hagamos o digamos tiene que tener una base bíblica. De lo contrario, estaríamos haciendo igual que las personas del mundo o aquellos que hacen cosas según su propio criterio, según su propia imaginación. Vámonos a las Escrituras. En la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la poderosa palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces, como podemos ver, la misma palabra de Dios nos envía o nos dice o nos ordena que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos conforme a las Escrituras. Es por eso que voy a tocar el tema, que es un tema muy popular, que se practica en la mayoría de las congregaciones y en muchos cristianos desubicados o distraídos, que están practicando cosas que realmente no tienen una base bíblica. Los actos proféticos son practicados sin tener esa base bíblica que nos exige la palabra de Dios para poder practicarlo. Aquí estuve investigando muy a fondo sobre el tema. Estuve investigando y me he dado cuenta de que esos actos proféticos son propios de la imaginación de esos obreros fraudulentos que buscan a través de la palabra de Dios favorecerse, ya sea económicamente o atraer seguidores, haciéndoles creer que lo que están practicando viene de parte de Dios o viene de parte del Espíritu Santo, porque según ellos la iglesia en la actualidad se rige por lo que el Espíritu Santo nos diga. Pero vuelve y repito, no tienen base bíblica, porque lo que Dios dejó escrito en su palabra, escrito está, y es para que lo sigamos y comencemos a andar en su palabra. Podemos ver en el versículo que vimos que estas personas tienen argumentos para practicarlos. Dicen ellos que son para desatar en el mundo natural lo que está atado en el mundo espiritual. Fíjense que están diciendo que las supuestas bendiciones que ellos creen que van a recibir o le dicen a sus seguidores que van a recibir, es que en el mundo natural están atados. Entonces, por lo tanto, en ese mundo espiritual hay que desatarlos para que lleguen al mundo natural, cosa que no encuentro por ninguna parte en las Escrituras. Si alguien encuentra esa base, por favor me hace el comentario en la parte de abajo de este video para poder
entrar en razón, pero he estado investigando y hasta el momento no he encontrado esa base bíblica para que, o esos argumentos que ellos dicen tener para practicar los famosos actos proféticos. Dice aquí la palabra, aquí tú seguido investigando, dice que los actos proféticos son la representación visual de la palabra. La representación visual de la palabra. Y eso de que son para desatar en el mundo natural lo que está atado en el mundo espiritual, son frases de el, entre comillas, apóstol de apóstoles Ronnie Chávez. Dice aquí también que los actos proféticos son la representación visual de la palabra. Dicen también, argumentan, que son para establecer marcas en sitios donde no pueden abrir una iglesia y los demonios ven eso, ven ese acto profético y obedecen a lo que ellos hicieron. Entonces, no sé de dónde sacarían, pero yo no he encontrado versículos, por eso no les doy versículos para que ellos se basen para eso. Dice que una de las características de estas personas que practican ese tipo de cosas, dice que ellos comienzan a hacer esto: ungimiento con aceite, uso de banderas y estandartes, danza profética y coreográfica, sonar el chofar y todo lo que el Espíritu Santo les mande a realizar. Fíjese que ellos no se basan en lo que la Escritura dice. Dice que ellos hacen lo que el Espíritu Santo les mande a realizar en determinado momento. Es decir, por eso es que ellos en cierta época del año comienzan a decirle a sus congregantes que en cierto día deben presentarse vestidos de blanco para honrar al Espíritu Santo de Dios. Y en medio de sus predicaciones, casi nunca usted los va a escuchar decir: la palabra de Dios dice, sino el Espíritu Santo me está diciendo, o Dios me dijo, o cuando venía en el vehículo el Señor me estaba diciendo, o el Espíritu Santo me habló en voz audible, dicen ellos: hijo, haz esto o haz aquello, para poder sustentar supuestamente lo que van a realizar. Entonces, ¿en qué se basan ellos para realizar estos famosos actos proféticos? Vámonos al libro de los Hechos, denominado Hechos de los Apóstoles, que de pronto ellos han podido tomar como base para realizarlo. De hecho, lo han hecho y muchos siguen esa corriente basándose que lo que sucedió aquí pueden ellos también realizarlo, porque para eso se hacen llamar apóstoles. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice 10 y 11, de 10 en adelante dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlo sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Fíjense que eso era algo que sucedió en el libro de los Hechos, un libro donde hubo una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no se habían escrito las cartas apostólicas para realizar, para que el pueblo se rigiera por la palabra. Entonces dice que el apóstol Pablo, lógico, el apóstol Pablo estaba preso, estaba detenido en una cárcel. Entonces alguien estaba enfermo en cierto lugar y le pedían que por favor fueran a visitarlo, pero él, como no podía salir, ¿qué hacía él? Mandaba un delantal o algo que él tocara su cuerpo y lo enviaba y la persona era sanada. Pero entonces sucedió un libro que es un libro de relatos, es un relato histórico. Entonces, por estar en ese libro, no es doctrinal. Y nosotros debemos seguir, es la doctrina, mas no
hechos aislados que sucedieron en ciertas partes de la Biblia y que la misma Biblia no nos ordena practicar. Entonces, por pereza de ellos ir a visitar a un enfermo, ya sea en una cárcel, en un hospital, muchas veces va la persona a decirles a ellos, por favor, quiero que vayas a orar por mi familiar que está en una clínica. Ellos simplemente le dicen, te voy a llevar este pañuelo y pónselo y cree y Dios lo va a sanar. Unas veces se da, otras veces no. Entonces, a la persona que se le da, gloria a Dios, esa persona sale contenta, sale creyendo que ese hombre está siendo usado por Dios, pero al que no se le da el caso, sale decepcionado, defraudado, porque una persona que tenga un familiar enfermo en una clínica y le envíen un pañuelo para que supuestamente se sane y no lo hace, esa persona va a salir decepcionada y es posible que se aparte de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque eso se da mucho entre los cristianos. Los cristianos tienden a tener muchas fantasías espirituales, fantasías que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo enviaba pañuelos y delantales y sanaba a los enfermos. Entonces ellos también hacen lo mismo y vemos por ahí a una mujer profetisa, no profeta, porque la palabra profeta para mujeres en la Biblia no existe, es una profetisa entre comillas que se llama Ana Méndez. Ella dice que compra un cuadro y lo coloca al frente de la cama y si esa persona, mujer, tiene un esposo que es inconverso, el cuadro en el cual hay una imagen supuestamente espiritual, va a ejercer una influencia sobre esa persona, sobre ese marido inconverso, y ese marido inconverso se va a convertir a Cristo por la influencia que el cuadro de ella o la pintura de ella está ejerciendo sobre el inconverso. Dios no nos envió a eso, Dios nos envió a predicar su palabra. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, una persona que no haya sido expuesta a las escrituras, al evangelio, no se va a convertir porque la palabra de Dios es la que hace la conversión de la persona y el Espíritu Santo toma el corazón de aquel, se lo dispone para que reciba el mensaje y se convierta al Señor. Entonces estamos haciendo las cosas al revés y por eso que muchas veces nosotros no estamos haciendo las cosas bíblicamente y comenzamos a fracasar en lo que intentamos hacer y después culpamos a Dios por cosas que Él no mandó que hiciéramos porque no tienen una base bíblica. En el libro de Josué, vamos a ver, libro de Josué, capítulo 1, dice la poderosa palabra de Dios, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo, yo os he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Vuestro territorio será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como podemos observar en este texto, el Señor le da una palabra a Josué y le dice que todo lo que pisare la planta de sus pies sería de él y de las tribus de Israel que iban a conquistar la tierra de Canaán. Pero entonces a raíz de este texto se ha generado una práctica de que es pisar las cosas en forma simbólica para que Dios se la otorgue a la persona. Es decir, ven un carro en un almacén y entonces van a hacer un acto profético de pisar el carro o de sentarse dentro de él y profetizar que ese carro va a ser de él. Y de pronto, dentro de 6 meses, le dieron el crédito, se endeudó con el carro y ya dice que eso vino de parte de Dios. Porque cuando Dios te quiere dar algo, te lo da a su tiempo, en su momento. No es cuando uno crea o no es por un acto profético o por lo que uno piense que Dios puede hacer sin tener una base bíblica. Podemos ver que esa práctica
la hacen ellos también en ciertos terrenos o ciertos territorios. Es decir, van a un sitio donde supuestamente hay drogadicción, hay prostitución, es una zona de influencia del diablo, del enemigo, porque todos sabemos que hay espíritus territoriales y que se apropian de un lugar y ellos están allí. Por eso es que usted ve que cuando hay sitios donde se aglomeran, abren locales que son puras discotecas, y ahí lo que se ve es droga, vicio, prostitución, sitios de encuentros sexuales y de esas cosas, porque hay espíritus territoriales que se han apropiado de ese lugar. Hay calles, hay barrios, por ejemplo, en el lugar donde yo habito, este sector es propio de las personas escandalosas. Si usted puede escuchar al fondo del audio, se escucha una bulla porque aquí no cesan. En los fines de semana los vecinos son con puro pick-up, escándalo, licor, amanecen tomando, no respetan la tranquilidad de los demás, y así está toda la calle. O sea que esta calle está influenciada por espíritus que influencian a las personas para que cometan esos actos, porque todos sabemos que lógicamente la borrachera, la idolatría, el alcohol, el adulterio son obras de la carne, pero son influenciadas por demonios para que las personas lleven a cabo o ejecuten los actos. Entonces, ellos comienzan a llegar a ciertos lugares y comienzan a pisarlo porque creen que haciéndose acto profético, Dios les va a dar el lugar. A mí me sucedió un caso cuando yo empecé a trabajar en la empresa donde laboro. A mí me tocó hacer unas vacaciones en un área donde yo no iba a trabajar posteriormente. Pero como yo estuve haciendo 3 vacaciones allí y me mandaron a un sitio a donde yo iba a trabajar, yo dije, Señor, yo no estoy preparado, nunca he trabajado en esto, pero me acordé del texto bíblico donde dice que todo lo que pise la planta de nuestros pies será mío, será nuestro. Entonces yo dije, Señor, yo me metí aquí en este lugar, no sabía nada de los 3 primeras vacaciones que hice, pero las hice, vencí el temor, te creí a ti. Ahora estoy en un sitio donde no sé nada tampoco, pero sé que tú me vas a respaldar porque tu palabra lo dice, que tenemos que batallar, luchar. Entonces, el caso de Josué iba a conquistar la tierra de Canaán, y él no solamente fue y pisó y se salió y esperó que Dios hiciera la obra. No, él tenía que entrar y pelear, guerrear. Era una guerra, no una guerra espiritual, una guerra física. Había muerte, habían unas tribus que eran guerreras, que no todo el mundo se atrevía a entrar en ese territorio. Pero como ya Dios les había dado la orden, Josué sabía que iba a ser vencedor, y Josué comenzó conquistando a Jericó y luego en gran parte la tierra prometida. O sea que no solamente era confesar que aquí estoy, Señor, tu palabra lo dice, que todo va a ser mío. No, tenían que pelear físicamente lo que iban a conquistar. Y eso fue lo que yo hice en mi empleo. Físicamente me lancé a batallar lo que ya Dios me había dicho a través de su palabra, de que cuando estamos con Él, nadie nos podrá hacer frente. Él nos capacita para hacer las cosas, y es por eso que debemos entender la palabra en su contexto y no darle una interpretación alegórica a los textos y muchas veces aplicarle la teología del reemplazo para creer que los actos proféticos que estamos haciendo, Dios tiene la obligación de respaldarlos. No los va a respaldar en ocasiones porque a veces hacemos cosas por ignorancia y Dios lo respalda. En otras ocasiones, como cuando ya tenemos conocimiento de que eso no viene de parte de Dios y lo hacemos, Dios no va a respaldar algo que Él no manda que lo hagamos en su palabra. Entonces, vamos a proseguir con esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Les pregunto yo a ustedes en esta hora, entre las supersticiones y los actos proféticos. Todos sabemos que existen muchas supersticiones. Entonces, el 31 de diciembre, por ejemplo, usted puede observar, usted va a ver que hay gente que compra ropa interior amarilla para supuestamente le traiga buena suerte. A otros los ve usted dando de la vuelta a la manzana con una maleta llena de ropa
para que supuestamente en ese año les vaya bien en los viajes o viajen por todas partes. Se comen 12 uvas para que cada mes del año les vaya bien. Entonces nosotros decimos que eso son supersticiones y que eso no viene de parte de Dios. Y es lógico, es verdad. Pero ¿en base a qué vamos a juzgar nosotros esos actos cuando nosotros los cristianos evangélicos estamos haciendo lo mismo? O hacemos cosas peor porque nosotros tenemos conocimiento. Los del mundo no tienen conocimiento de estas cosas. Ellos no saben que eso Dios no lo respalda. En cambio nosotros, conociendo muchas veces la palabra, nos dejamos engañar y hacemos cosas que están fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay otros que colocan en su casa una mata de sábila, una herradura detrás de la puerta para que le traiga bendición. Y entonces cuando esa mujer que se dice profetiza me dice a mí que coloque un cuadro para que ese cuadro ejerza una influencia sobre mi vida, o que cuando el supuesto profeta le dice a las personas que cojan un tarrito de aceite y le echen en los pies al borracho, al marido, al esposo que llega borracho a medianoche, y se lo echen en los pies para que ese aceite ungido vaya ejerciendo esa determinada influencia para que se convierta a Cristo, ¿no estamos haciendo lo mismo? O que cuando venga el tipo borracho le digamos, ahí viene el profeta de Jehová, ahí viene el siervo de Dios. No, ese marido tuyo se va a convertir primero por el testimonio que tú le des como mujer de Dios, y segundo porque le prediques la palabra. Si no le predicas la palabra, no va a estar expuesto a la palabra, y el Espíritu Santo muchas veces los guía a ellos para que reciban la palabra, y nosotros no le predicamos, dejamos que muchas veces que estas personas se sigan esa corriente y le creemos a ellos que vamos a hacer que alguien se convierta porque le echemos un poquito de aceite ungido, o porque pongamos un cuadro en nuestro hogar, o porque unjamos nuestra casa con aceite. No se van a convertir de esa manera, se convierten por la locura de la predicación de la palabra de Dios, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice también, vamos a ver un acto de esas supersticiones que tienen algunas personas del mundo, es hacerse la cruz cuando salen de su casa, o cuando pasan por un templo católico, o pasan por donde hay una imagen, se persignan porque creen que de esa forma adquieren la protección de Dios sobre sus vidas. Entonces, ellos están haciendo sin saberlo actos proféticos. También nosotros aquí podemos ver que hay otros actos que se realizan en las congregaciones. Uno de esos es que ungir las lenguas. Cuando hay mujeres que son muy chismosas en la congregación, u hombres, porque hay hombres chismosos también dentro de las congregaciones, y los hay por montones. Hay tanto hombres como mujeres, porque hoy en día no solamente las mujeres son chismosas, hay hombres chismosos también. Entonces vienen y le abren en un acto profético, sacan la lengua y le echan aceite, que es antihigiénico también, porque el mismo dedo que le pusieron en esa lengua al otro, se la colocan a la otra persona y está expuesto a una enfermedad. Y muchas enfermedades que se transmiten por contacto, y eso es delicado. Entonces, la persona no va a dejar el chisme, no va a dejar la murmuración porque le echemos un poquito de aceite ungido en la lengua. Eso es antibíblico y no se debe realizar. Ungir ciertos sitios. Toman una piedra y le echan un poco de aceite y se van por el barrio y la colocan en un lugar estratégico para que esa piedra con aceite ungido ejerza influencia sobre los vecinos y los vecinos se conviertan al Señor. Falso, no se van a convertir de esa manera. Yo invito a esos profetas, entre comillas, y a esas personas que realizan esos actos, que se vengan a vivir siquiera un día aquí a mi calle, un mes, 2 meses, para que el vecino insoportable que le coloca el equipo a todo timbal no lo deje o lo atormente, para ver cómo actúa en ese caso. O sea, para ver si de pronto colocándole una piedrita con aceite, créame que ya yo no tuviera vecinos ruidosos. Ya todos hubiesen callado porque hubiese colocado una piedrita con aceite ungido o una piedra en cierto sitio. Pero como yo sé que eso no tiene respaldo bíblico, entonces no lo hago. Más bien doy buen testimonio, me callo cuando tengo que callarme, no peleo con ellos, no hago cosas porque yo sé que me puedo dañar el testimonio.
Entonces, de pronto ellos ven que uno como cristiano no les presta atención o que de pronto hace las cosas por lo legal. Si hay que llamar a la policía, se llama a la policía, que es lo más correcto, porque para eso está la autoridad, para que la respetemos tanto los cristianos como los del mundo. Entonces, hay cosas que no están en la Biblia y Dios no está obligado a responder por cosas que Él no escribió o no estableció en su bendita palabra. Vamos a seguir. Por aquí los tengo escritos ya para terminar. Quemar las deudas. Por lo general lo hacen en fin de año. Entonces, ¿dónde está en la palabra que yo voy a coger la deuda que tengo yo, que no he pagado porque no me da la gana de pagar? Porque una cosa es que uno, como cristiano, tenga una deuda que cuando la tomó, la hizo con toda la intención de cancelar. Pero pasado el tiempo, se complicaron las cosas y no podemos pagar de momento porque no tenemos el dinero. Es muy distinto. Hay cristianos, entre comillas, que si dicen ser cristianos, prestan y no pagan. Son ladrones porque hasta con un lapicero se ensucian las manos. Usted le presta un lapicero y se lo cogen y no lo devuelven. Entonces, prestan 20,000 pesos, nunca más los ve usted por allí. Se pierde la amistad y se pierde el dinero. Le dicen a uno, sírveme de fiador. Cuando van a pedirle favor a uno para que sea fiador, van de una manera mansa que parece un corderito. Pero cuando no pagan y llaman a uno como codeudor para embargarlo o cobrarle a uno, y uno va a decirles a ellos que por qué no pagan, entonces son unos lobos, son unas fieras y no quieren ya ni hablarle a uno porque para no pagar la deuda. Entonces son cosas que Dios dice que no sirvamos de fiadores, y muchas veces nosotros de buen corazón hacemos eso, pero no porque lo hagamos de buen corazón, Dios no va a permitir que pasemos por las angustias que dice Él que va a pasar todo aquel que sirve de fiador a un extraño o a un amigo, aunque sea cristiano, que sea mala paga. Quemar las deudas. Ese acto profético donde tú coges las deudas y las hacen en una hoguera y las queman, no se van a ir las deudas. El cachaco, si le debes, te va a seguir cobrando. Si fiaste en la tienda y no pagas, no te van a seguir fiando la comida porque no pagas. Tú has podido quemar las deudas, pero Dios no está obligado a responder ese acto profético. Entonces, tirar las deudas en un globo, en globos para que se vaya al cielo, para que Dios responda por deudas que nosotros mismos nos metimos sin consultarlo a Él. Porque muchas veces cuando vamos a hacer un préstamo, vamos a adquirir algo, no le preguntamos al Señor en oración si es la voluntad de Él que lo tengamos en ese momento o no lo tengamos. Pero entonces, como nos interesa es el bienestar nuestro, no le preguntamos a Dios y luego sí queremos que Dios responda por algo que no nos mandó a hacer. Profetizar bendición sobre personas rebeldes. O sea, en la congregación invitan a un profeta un domingo y ese profeta, entre comillas, comienza a lanzar bendiciones a diestra y siniestra. Entonces, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el malapaga, el tramullero que está sentado allí en la iglesia, porque no todo el que va a una iglesia es cristiano, y de 10 que van, 3 más intentan buscar al Señor de corazón, en base a la palabra. Los demás van buscando un beneficio para ver qué el Señor les puede dar, y si no lo hace, entonces se apartan y no van más. Entonces, el predicador, como sabe que hay una necesidad, el predicador que llega comienza a profetizarles bendición a una persona que es adúltera. Dios te va a bendecir. Dios bendice de acuerdo a nuestra obediencia a su palabra. Si somos desobedientes a la palabra de Dios, no esperemos una bendición de Dios, porque Dios dice que la bendición de Dios es la que no trae tristeza, sino que trae paz y tranquilidad. Entonces, si nosotros como cristianos creemos que a una persona del mundo le vamos a decir que Dios lo va a bendecir, Dios no bendice a ese tipo de personas. De pronto, por la misericordia de Él, le enviará una que otra, porque dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero Dios no está obligado a bendecir a alguien porque yo dije que Dios lo va a bendecir. No. Si esa persona es adúltera, está fornicando, está en fornicación, porque la fornicación, ustedes saben que es el famoso concubinato o unión libre, que son lo mismo. Concubinato, unión libre y fornicación son iguales. Entonces, no creamos que una persona que viva en concubinato, en unión libre o en fornicación, Dios la va a bendecir. No la va a bendecir, porque la palabra de Dios dice que está en desobediencia
Y entonces, por la misericordia de Él, muchas veces les manda un refresquito, un viento de refrigerio, pero no quiere decir de que la bendición integral que venga de parte de Dios la va a recibir completa, porque esa persona está quebrantando las Escrituras. Entonces, en Primera de Pedro, en el Salmo 37, 21, ya vamos a concluir. Salmo 37, 21, dice la palabra de Dios. Disculpen aquí, Salmo 37, gloria a Dios, versículo 21. 37, 21, dice: el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene compasión y da. O sea que, ¿cómo califica a Dios una persona que presta y no paga? Impío. O sea que si yo soy cristiano y estoy moroso, estoy pagando, no le pago a la gente, no hago nada, soy un impío. No llamemos cristiano al que no es cristiano. No hay cristianos borrachos, no hay cristianos adúlteros, no. Ese tipo de personas no podemos decirle cristianos. La Biblia dice que no llamemos hermanos, ni con ellos ni aún comamos, porque están practicando el pecado y eso le desagrada al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, para concluir. Versículos 6 y 7. Dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte al debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, hay que poner nuestra confianza en el Señor, no en los actos proféticos. No se ponga a realizar ese tipo de actos si lo venían engañando, porque ellos dicen que si el acto profético no se cumple, no es culpa del acto o de quien mandó a hacer el acto, sino de la persona que no tiene fe para recibir supuestamente lo que Dios le dijo al predicador que hicieran. Déjeme decirle que cuando viene algo de parte de Dios, algo bíblico, se tiene que cumplir. Si el denominado profeta dice que si yo realizo algo, Dios lo va a respaldar, y no lo respalda, no es por mi fe, porque yo no tengo eso para rechazar lo que Dios va a darme, sino es porque Dios no mandó eso. Entonces, no vamos a estar creyendo de cosas. Aquí la Biblia dice que pongamos nuestra confianza en el Señor. En oración vamos a pedirle todo lo que necesitemos. Dios en su momento responderá a esas oraciones, otras callará, pero créame que cuando hacemos las cosas en base a las Escrituras, Dios respalda su palabra. Pero ese tipo de actos proféticos, de miles de actos proféticos que hay, los que mencionamos son los más comunes: la quema de deudas, ungir los pies con aceite, ungir a personas mundanas con aceite, ungir ciertos sitios con aceite para que ese aceite ungido ejerza una influencia sobre las personas, no es bíblico, no está respaldado por la palabra, y Dios no está obligado a respaldar ese tipo de actos. Entonces vamos a predicar el evangelio, vamos a acoger a las personas y vamos a decirle que hay un Dios en los cielos que respalda nuestras oraciones y que respalda nuestras peticiones que son hechas en base a la palabra de Dios. He recibido muchas bendiciones de parte de Dios en medio de cosas que le he pedido a Dios, pero que tengo la confianza porque están en la Biblia, y Dios, lo que está escrito, Dios lo respalda. El Señor no se olvida de que somos carne y que tenemos un tiempo de vencimiento, y Él en su momento nos va a enviar la bendición. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en Él y no pensar que por medio de ciertos fetichismos vamos a traer la bendición de Dios. Porque criticamos a los católicos porque se echan la cruz, porque usan una cruz en el cuello, porque usan un escapulario, porque usan la Virgen del Carmen en escapularios y creen que están protegidos. También nosotros tenemos también nuestras supersticiones y creemos que haciendo ese tipo de cosas, Dios está obligado a respaldarlo. Y en esta noche hemos visto de que el poder de Dios es real y que Dios respalda lo que hagamos en base a su palabra, y no lo que hagamos según nuestra imaginación o lo que supuestamente el Espíritu Santo mandó al predicador de turno que hicieran. He visto actos proféticos de caminar sobre la sal, he visto actos proféticos tirarse sobre una piscina, otros donde soplan una barbacoa, una parrilla, para que supuestamente el Espíritu Santo de Dios llegue y comience a mover del Espíritu. Otro tipo se vuelve loco con un saco y comienza a golpear a todo el mundo, y la gente cae en el suelo con risa santa,
que da terror, da tristeza ver tanto desorden en el pueblo de Dios, pero eso es por ignorancia, porque muchos no conocen las Escrituras, y para eso estamos aquí en el Ministerio Fundamento Bíblico, para comenzar a decirles que tienen aquí un amigo, una persona que soy cristiano, y creo en el poder de Dios, creo en los milagros y creo en el mover del Espíritu Santo, pero sé que todo se hace decentemente y con orden y en base a la palabra de Dios. Entonces, mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hasta una nueva oportunidad. Estaremos en contacto nuevamente muy pronto con un nuevo video sobre un tema muy importante que ustedes propongan o que el Señor me dé para traérselos a ustedes a través de este medio. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta una nueva oportunidad. Shalom.